Buenas tardes. Profesor, hoy le voy a presentar una de las aplicaciones del cálculo integral en la ingeniería electrónica. Este semestre miré o tuve el placer de conocer lo que es un amplificador operacional, el cual es un dispositivo electrónico que, dependiendo su funcionalidad o su configuración, nos permite distintas posibilidades de uso. El uso que hoy vamos a analizar es un amplificador operacional, el cual se caracteriza por tener tres patitas, se podría decir, que sería una no inversora, una no inversora y una patita de salida. Se podría decir así. Dentro de vamos a analizarlo en configuración de amplificador operacional integral. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una señal de entrada, al momento de pasar por el circuito se va a integrar y va a tener una salida integrada, la redundancia. Para esto debemos analizar el comportamiento del amplificador operacional, el cual debemos de conocer dos reglas, el cual nos dice que sobre el amplificador operacional, BP, que es este nodo de entrada, y BN, que es este nodo de entrada, tienen que ser iguales. Bn es igual a Bp. Si nos ponemos a analizar, Bp está en el nodo tierra, y como sabemos, el nodo tierra tiene un valor de 0 voltios. Por ende, Bp, que es este nodo, y Bn, que es este nodo, será igual a 0. ¿Correcto? Ahora necesitamos entonces saber la corriente que circula por el amplificador operacional para con ese calcular el voltaje de salida. Para ello tenemos en cuenta esta primera corriente, la cual vamos a llamar I1. Y nos notamos al momento de analizar este circuito de que por aquí va a pasar otra corriente, la cual vamos a llamar I2. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no hay corriente sobre este amplificador operacional? Pues la razón es porque el amplificador operacional tiene una resistencia que tiende a infinito, por ende la corriente no va a pasar por el amplificador operacional, va a optar por el camino del capacitor. Entonces esto nos dejaría que BI, que es esta corriente, es la misma que va por acá. Entonces B1 es igual a la corriente 1 es igual a la corriente 2. Ahora vamos a realizar un análisis nodal, la cual es una técnica para conocer la corriente que circula por un dispositivo o por una rama. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la corriente I1 que pasa es esta, entonces según análisis nodal nos dice que tenemos que hacer un análisis desde dónde va la corriente hasta dónde llega, sobre la resistencia o lo que encuentre en el camino. En este caso hay una resistencia y un capacitor. Entonces I1, que es esta corriente, se calcula de la siguiente manera: voltaje I menos a donde queremos llegar, que sería el voltaje que hay sobre el nodo N, ¿sobre quién? Sobre lo que nos encontremos en la mitad, en este caso es R, porque es una resistencia. Esa sería la corriente I1, igual a la corriente I2. La corriente I2 es la que pasa por el capacitor. Entonces, la corriente que circula por un capacitor es distinta. Y esta se calcula de la siguiente manera: la capacitancia, que la capacitancia es como la capacidad que tiene el capacitor para almacenar voltaje en su campo. Y se calcula por la capacitancia por la derivada del cambio del voltaje entre ese nodo, entre esa rama, que sería Bn menos Bo. Sería Bn menos Bo. Esto derivado con respecto al tt, al tiempo. Si anteriormente decíamos que Bn y Bp es igual a 0, entonces reemplazamos este Bn y nos quedaría entonces que la corriente I1, que es esta, sería Bi sobre R es igual a la capacitancia por la derivada de quién, este 0 que se eliminaría, nos quedaría menos Bo, que sería el voltaje de salida. Esto derivado con respecto al tiempo.
Listo, ahora este signo negativo lo podemos simplemente sacar de la derivada, nos quedaría menos c. Ahora necesitamos despejar BO. Para ello, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos un despeje simple. Esta c que está multiplicando la pasamos a este lado a dividir, lo cual nos quedaría B de entrada, voltaje de entrada, sobre la resistencia. Está multiplicando, pasa a dividir por C, pero como estaba negativa pasa a negativo y alteraría toda esta fracción. Esto es igual a la derivada de BO sobre dt. Es aquí donde empieza a jugar o a hacer el papel importante en la integral, porque para despejar BO necesitamos aplicar integral en los dos lados de la igualdad para poder despejarla. Entonces aplicamos una integral a los dos lados de la igualdad para despejar. Integral con derivada se nos cancela y nos quedaría entonces lo siguiente. Nos quedaría que el voltaje de salida es igual a ¿qué? Es igual a la integral que va desde de un tiempo 0 hasta un tiempo t. ¿De quién? De menos bi sobre r por c. Sin embargo, pues el cálculo integral o la integral dentro de las propiedades de la integral nos dice que podemos sacar las constantes. En este caso la constante sería R y C, porque pues es el valor que nosotros le damos a la resistencia y al capacitor. Nos quedaría entonces que BO es igual a ver, sería igual entonces a 1 negativo sobre R por C. La sacamos de la integral, que va desde un tiempo 0 hasta t. ¿De quién? De BI. Esto derivado de t. Esta sería entonces nuestra ecuación para poder realizar o analizar un circuito de un amplificador operacional, y esa sería la aplicación de la integral. Entonces, un ejercicio sobre la aplicación del amplificador operacional integrador, al cual a su entrada le vamos a aplicar una señal de pulso que se caracteriza por tener esta forma de onda, que sería una onda cuadrada. Se le conoce una onda cuadrada de 10 voltios con un tiempo de 3 milisegundos, al cual le vamos a poner un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia de 1 kiloohmio. Después de realizar o aplicar pues el análisis nodal para obtener esta ecuación, entonces vamos a utilizarla para conocer el voltaje de salida de esta señal, que tiene como tiempo 3 milisegundos, tiene a una entrada de 10 voltios en señal cuadrada. La señal que vamos a obtener a la salida va a ser una señal en rampla, o también conocida como una señal triangular, que va a tener el mismo periodo, pero se va a hacer en forma triangular y no cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un pulso, no va a ser no va a ser tan esto, sino que va a ser así, obviamente con el mismo periodo. Entonces simplemente, ya sabemos que vamos a tener una señal triangular. Aplicamos la fórmula que hallamos de voltaje de salida, es igual a ¿qué? A menos 1, sobre R por C. ¿Quién es R y quién es C en este caso? R viene siendo 1 kiloohmio, que se expresa como 1 por 10 a la 3, multiplicado por la capacitancia, que viene siendo 100 microfaradios. Eso se expresa como 100 por 10 a la menos 6. Esto por la integral de BI. BI, ¿quién es? Es el voltaje de entrada, que es 10. En un tiempo de 3 milisegundos sería de 0 a 3 milisegundos. Sería 3 milisegundos. O es lo mismo que decir 3 por 10 a
por 10 a la menos 3 segundos. Esto derivado por dt con respecto al tiempo. Realizamos esta operación y eso nos da lo siguiente: 0.1. Aplicamos o realizamos la integral. El 10 es una constante, entonces también la podemos sacar a multiplicar afuera de la integral, que sería 10, que es el voltaje que tenemos. Ahora, al realizar esta integral, sería la integral de t, entonces esto nos daría como resultado t. Esto claramente evaluado en el tiempo 0 y en el tiempo de 3 milisegundos. Realizamos entonces la evaluación y nos quedaría entonces que el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre 0.1 por 10 evaluado en 3 milisegundos, o 3 por 10 a la menos 3. Y eso nos daría como resultado que el voltaje de salida es igual a menos 3, a 0 a menos 0.3 voltios. Y esa sería nuestra respuesta. A continuación la vamos a poner en el simulador para identificar o poder observar cómo la señal de entrada, que es de manera cuadrada, se va a transformar a una señal triangular. Y vamos a poder analizar este resultado. Bueno, ahora vamos a comprobar nuestro ejercicio práctico de análisis de un operacional con base al cálculo integral, en el cual pues decíamos que tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio, un capacitor de 100 microfaradios y pues vamos a agregarle una señal cuadrada de 33 Hz, o pues en frecuencia pues esto viene siendo 3 milisegundos, y esto vamos a generar la onda cuadrada y vamos a analizar el comportamiento con el osciloscopio de cómo es la señal de entrada y cómo es cuando ya sale integrada al momento de pasar por el amplificador operacional. Entonces pues vamos a dar iniciar a nuestra simulación y vemos cómo es justamente lo que tenemos planeado. Tenemos una frecuencia de 33 a un voltaje de 10 de una onda cuadrada. Si analizamos, este es el osciloscopio y nuestra señal de entrada es la amarilla, que es esta entrada amarilla, que es la de voltaje, la señal cuadrada. Y como resultado tenemos esta señal azul, que la cual, como decíamos, pues se transforma a una señal triangular al momento de pasar por el amplificador operacional. Esta pues se integra y se transforma de esta manera. Entonces pues ahí podemos ver una de las aplicaciones del cálculo integral en la ingeniería electrónica, la cual pues con amplificadores operacionales y mediante cálculos podemos analizar y esto transformar o tener señales a nuestro acomodo o a nuestro deseo, se podría decir. Si analizamos la señal que tenemos de entrada es una cuadrada, la cual la podemos asociar con el encendido y el apagado de un LED o algo así. Pero si mediante la integral realizamos análisis y aplicamos esto en un amplificador operacional, vamos a tener que tengamos un LED que vaya encendiendo poco a poco hasta que llegue a su tope máximo y empiece a apagarse lentamente, a diferencia de que si lo hiciéramos con la entrada de una señal cuadrática, que se prendería, se tendría prendido un momentico y se volvería a apagar. Entonces pues gracias por la atención, y esta pues es mi proyecto, mi trabajo final, pues asociando lo que es el cálculo integral con la ingeniería electrónica, en especial pues el tema que se trabaja, que es aplicaciones de la integral, y pues en la electrónica pues es electrónica analógica.